Hola pueblo de Dios. El pasaje del Evangelio de hoy nos recuerda que la justicia divina no es ciega a la historia y que hay consecuencias por el rechazo continuo de la voluntad de Dios. Ella nos llama a la conversión y a la apertura a la verdad. Vamos al Evangelio del día. Lecturas y Evangelio del día de hoy. Primera lectura. Inicio de la carta de San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y creyentes en Cristo Jesús, a vosotros gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha bendecido con toda la bendición de su Espíritu en virtud de nuestra unión con Cristo en el cielo. En Cristo nos eligió antes de la fundación del mundo para que seamos santos e irreprensibles bajo su mirada, en el amor. Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según la decisión de su voluntad, para alabanza de su gloria y de la gracia con que nos colmó en su amado. Por su sangre somos liberados. En él nuestras faltas son perdonadas, según las riquezas de su gracia, que Dios ha derramado profusamente sobre nosotros, abriéndonos a toda sabiduría y prudencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el plan benevolente que había determinado de antemano en sí mismo, para llevar a la plenitud el tiempo señalado y recapitular en Cristo el universo entero, todo lo que está en los cielos y todo lo que está encima de la tierra. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Salmo responsorial. El Señor dio a conocer su poder salvador ante las naciones. Cantad al Señor Dios un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su mano y su brazo fuerte y santo lograron para él la victoria. El Señor dio a conocer su poder salvador ante las naciones. El Señor dio a conocer la salvación y su justicia a las naciones. Recordó su amor siempre fiel por la casa de Israel. El Señor dio a conocer su poder salvador ante las naciones. Los confines del universo contemplaron la salvación de nuestro Dios. Aclamad al Señor Dios, oh tierra entera, regocíjate y alégrate. El Señor dio a conocer su poder salvador ante las naciones. Cantad salmos al Señor al son de arpa y de arpa suave. Aclamad con clarines y trompetas al Señor, nuestro Rey. El Señor dio a conocer su poder salvador ante las naciones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Señor dijo: Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas. Sin embargo, fueron tus padres quienes los mataron. De esto sois testigos y aprobáis las obras de vuestros padres, porque ellos mataron a los profetas, y vosotros edificáis los sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios afirmó: les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos de ellos matarán y perseguirán, para que esta generación tenga que rendir cuentas de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os digo que esta generación tendrá que rendir cuentas. Ay de vosotros, maestros de la ley, porque habéis tomado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y se lo impidisteis a los que querían entrar. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a tratarlo mal y a provocarlo por muchos puntos. Le pusieron trampas para cogerlo por sorpresa
por cualquier palabra que saliera de su boca. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Conviértete en un evangelizador, registrando, comentando y dejando tu gusto. Esto aumenta el alcance de nuestro canal. ¿Quién mató a los profetas? En este pasaje del Evangelio, Jesús denuncia la hipocresía de los líderes religiosos de la época, los fariseos y maestros de la ley, que parecían honrar a los profetas del pasado construyéndoles tumbas, pero, en realidad, toleraban la misma violencia y rechazo que practicaron sus antepasados contra estos mensajeros de Dios. Al construir las tumbas de los profetas, aparentemente parecían reverentes, pero Jesús los expone, revelando que al hacerlo, estaban perpetuando las acciones de sus padres, quienes mataron a los enviados de Dios. Esta crítica es una forma de mostrar cómo el honor que rendían a los profetas era superficial, una fachada para encubrir la misma actitud de rechazo a la verdad que tenían sus antepasados. Jesús menciona que la sabiduría de Dios había predicho que se enviarían profetas y apóstoles, pero que muchos serían perseguidos y asesinados. Esto fue cierto no solo en el pasado, sino también en la época de Jesús, quien fue constantemente perseguido por los mismos líderes religiosos que se enorgullecían de honrar a los antiguos profetas. Con esto, Jesús declara que la culpa por el derramamiento de la sangre de los profetas recaerá en la generación actual, que también rechaza a los enviados de Dios. El uso de Abel y Zacarías como ejemplos históricos de martirio conecta a los fariseos y maestros de la ley con una larga tradición de violencia contra los justos, lo que indica que la resistencia a la palabra de Dios es un problema persistente. Otro punto fuerte de este pasaje es la crítica directa de Jesús a los maestros de la ley, quienes, con su conocimiento y autoridad, deberían ser los guías del pueblo, pero en cambio, se convirtieron en un obstáculo. Ellos tomaron la llave de la ciencia, es decir, se les dio el conocimiento y la responsabilidad de enseñar la verdad, pero no cumplieron con su papel. No solo no entraron al reino de Dios, sino que también impidieron que otros entraran cargando al pueblo con tradiciones humanas e interpretaciones distorsionadas de la ley. Esta actitud bloqueó el acceso de las personas a la verdadera comprensión de Dios y su voluntad, haciéndolas responsables por la ceguera espiritual que se estaba extendiendo. El resultado de este enfrentamiento fue la reacción violenta y hostil de los fariseos y maestros de la ley. En lugar de reflexionar sobre las palabras de Jesús, se endurecieron y comenzaron a buscar formas de incriminarlo. Esto revela la profundidad de la corrupción en sus corazones, porque, en lugar de abrazar la verdad, buscan la manera de silenciar a quien vino a traer luz y liberación. Este rechazo del Mesías refleja su incapacidad para reconocer que Dios mismo estaba entre ellos, desafiando sus estructuras de poder y llamándolos al arrepentimiento. Finalmente, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces podemos caer en la tentación de la hipocresía, honrando a Dios con palabras y gestos externos, pero rechazando sus exigencias de conversión interna. El llamado de Jesús es a un cambio profundo, que nos lleve a abandonar nuestra resistencia a la verdad y permitir que su palabra transforme nuestras vidas. Nos advierte que no basta con tener conocimiento o una posición de liderazgo. Es necesario vivir según los valores del reino y no ser obstáculo para quienes buscan a Dios. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alessandra.